Yo dije antes que justo le abría la puerta, estaba diciendo, hay dos temas que no vamos a hablar para llevarnos bien. Ni de Independiente ni de Racing. Y además no hay motivo para hacerlo en este momento. Y de Agropecuario podríamos sí, pero ayer perdió y que tenía un perfil Sí, muy, ayer muy tenemos un fuerte. partido, bueno, de todo, como te dije al principio, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer visitar Cadena 9 y fundamentalmente 9 de Julio, que es una comunidad y un distrito a quien quiero mucho. De hecho tengo familiares acá, así que para mí es un gusto siempre, siempre estar. Agropecuaria ayer tuvo mala suerte, la verdad podríamos haber empatado sobre el final y estamos cerca de entrar al Petito, ojalá que así Sí, suceda. sí, bueno, hacemos una fiesta. Es un club que está creciendo, que sigue haciendo un enorme esfuerzo y la verdad que para nosotros es un enorme orgullo, así que esperemos que Agropecuario siga por la buena senda. Creo que también está pagando el derecho de piso, obviamente, ser un club joven, de una comunidad también chica, ¿no? Entonces tiene su costo, pero viene haciendo muy buenas campañas, estamos muy felices y la verdad que el deporte en Casares en líneas generales tenemos un lindo equipo de hockey, sobre todo el hockey femenino se destaca bastante, el equipo de rugby tiene sus años buenos y sus malos y sus años malos, pero también ahora está resurgiendo el tema del handball. Obviamente que tenemos todo el tema de tenis, tenemos un montón de actividades deportivas, pero funciona, la verdad que estamos contentos, las chicas de gimnasia artística, la verdad que siempre nos traen medallas de los distintos lugares a los cuales compiten, nosotros le prestamos mucha atención al deporte, estamos muy contentos con eso y la verdad que es parte del desafío que tenemos, pero bueno, de Independiente la verdad que podemos hablar poco últimamente. ¿Qué va a Bien. ser? Bueno, has participado de un hecho que nosotros venimos contando en estos días, que es una suerte de homenaje que se le está haciendo a través de un documental, a través de Ricardo Preve, un ingeniero agrónomo cineasta que ha estado filmando recientemente sobre Abraham Rosenwasser. Sí, nosotros tenemos una fuerte raigambre con todo lo que tiene que ver con la colectividad y las distintas cuestiones, donde entendemos y creemos que de cara al futuro tenemos ahí un disparador interesante para el turismo. Nosotros estamos necesitando en Carlos Casares que el sector privado desarrolle el tema hotelería, pero estamos pensando en una propuesta interesante, estamos haciendo algunas cuestiones que tienen que ver con restaurar algunos murales urbanos, estamos con un artista que se ocupa de eso, que es muy interesante, yo creo que para finales del 23 vamos a tener inaugurado el nuevo Museo Roberto Mouras, estamos como apuntalando mucho el tema del turismo, porque creo que el turismo es una de las actividades que nos permite generar empleo, y que no es un empleo que requiera de tanto de la automatización, sino que requiere más del trabajo personalizado, ¿no? Días pasados yo recorría algunas empresas, estuve en Florentino Meguino, estuve en Junín, en algunos lugares, y uno nota, por ejemplo, en el tema de la lechería, ¿no? Por ejemplo, fuimos a una fábrica, es una fábrica pequeña, pero hoy está todo casi robotizado, el personal no toca la materia prima. Estuve con gente productora de lácteos y están yendo por los tambos robotizados. Y así sucesivamente vamos notando de que hay una fuerte incorporación cada vez más de estas cuestiones tecnológicas a la producción, y me parece que el turismo tiene como una faceta donde están los artesanos, donde están los que elaboran las comidas típicas, donde está la hotelería, que requiere otra atención, una atención personalizada, y me parece que es parte de la mirada que tenemos que tener para lo que es la generación de empleo. Un empleo de cara al futuro, de que se tiene que ir adaptando poco a poco, y nosotros estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en el próximo parque industrial. Nosotros tenemos lo que hemos realizado en Carlos Casares es claramente zonificar nuestra ciudad, tener una ciudad planificada. Estamos terminando el primer acceso de tránsito pesado, estamos desarrollando ya el proyecto para el segundo acceso de tránsito pesado, estamos diagramando una circunvalación para la ciudad, claramente con un esquema donde vamos predeterminando los ambientes para los desarrollos urbanos, los distintos tipos de desarrollos urbanos. Nosotros
En los últimos años avanzamos muchísimo con la construcción de vivienda por esfuerzo propio. O sea, nosotros tuvimos 2 programas municipales muy interesantes de vivienda. Nosotros si hubiésemos quedado atados, yo creo que un intendente nunca tiene que estar quedado atado a lo que hace la nación o la provincia exclusivamente. Porque creo que ahí bueno, es donde... Esto, perdón, hacia la autonomía y al impulso. Exactamente. Y además porque muchas veces nosotros podemos desde el municipio generar herramientas que den respuestas concretas. Y nosotros lo hicimos en Casares. Nosotros en Casares hicimos varias pruebas y que fueron funcionando bien de desarrollos de esfuerzo propio, donde el municipio te entrega gratuitamente la tierra con servicio y el vecino, que es el adjudicatario, durante un periodo de tiempo, 1 año, tiene que levantarse la vivienda. Y la verdad que eso funcionó muy bien. Nosotros desarrollamos primero una etapa en un barrio que se llama Néstor Kirchner, después desarrollamos 2 etapas en un predio que se llama Cerdá, pero que los barrios se le van a poner nombre de cara al futuro. Desarrollamos uno en la Quinta de Monzón, que también va a ser un barrio que va a llevar el nombre en el futuro. Desarrollamos uno en un campo que era municipal y que donde teníamos algunas actividades deportivas y que también está funcionando muy bien, de manera tal que hay terrenos que los entregamos en menos de 1 año y a los 8 meses ya había gente viviendo, porque obviamente dentro de ese esquema, si bien nosotros les entregamos un modelo tipo, las personas pueden avanzar por una casa prefabricada, inclusive te vas a encontrar con que al lado hay una casa de 2 pisos. Pero es una forma en la cual nosotros entendemos de que podemos facilitar mucho más, porque a lo mejor por lo que le sale a un vecino comprar un terreno, a lo mejor hablamos de $50.000, por decir algo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque obviamente cuando hablamos con las inmobiliarias siempre los precios están en dólares. Si bien vivimos en la Argentina, tenemos que hablar en pesos, hablan en dólares. Bueno, con esos recursos muchas de las personas se pueden hacer lo indispensable para entrar a vivir. Y la verdad que con el precio de los alquileres es una respuesta concreta. Nosotros estamos ya iniciando una etapa en la cual vamos a llegar entre los distintos programas de ejecución de vivienda a unas 800 viviendas, con la mirada puesta en llegar al 2023, a finales del 2023, con alrededor de 1000 viviendas, donde hemos participado muy fuertemente del municipio. La mayoría han sido hechas por el municipio, inclusive hicimos 3 círculos cerrados, uno de casas alpinas que se hicieron con los sindicatos, uno abierto a toda la comunidad que se llama del Bicentenario, y un tercer programa de unas casas prefabricadas que estaban originariamente destinadas para el personal de salud. Walter, ¿y cuál es el déficit habitacional? Lo que pasa es que el déficit... ¿Hicieron relevamiento? Mira, nosotros si llegáramos a las 1000 estaríamos dando una respuesta bastante acorde. Por supuesto que el tema es año a año. Hay familias que se van generando año a año. Obviamente. Y también hay una realidad social que no podemos dejar de visualizar, de que lamentablemente algunas parejas o algunos matrimonios, después de un tiempo determinado, conforman nuevas familias. Entonces a lo mejor una familia que tenía un tema resuelto, ahora una parte tiene el tema resuelto y la otra parte ya no. Entonces es un tema recurrente, claro, con relación al tema habitacional, pero es un tema en el cual nosotros le hemos dado mucho la impronta municipal. Nosotros obviamente que gestionamos ante la nación, ante la provincia. De hecho, acabamos de firmar un convenio de 144 viviendas con la provincia, estamos avanzando con Nación, en su momento hicimos vivienda a través del Procrear en la época hasta el 2015, estuvimos muy parados entre el 2015 y el 2019, donde no hubo programas de vivienda de Nación y de provincia, y en esa etapa fue donde fue lo municipal. Sí, por eso digo que uno siempre tiene que tener una mirada, primero, de una planificación urbana, donde tiene que haber un polo productivo, donde tiene que haber polos educativos, donde tiene que haber las cuestiones básicamente de los barrios y los distintos sistemas de barrio. En Casares ahora hay una serie de barrios que se están haciendo barrios entre privados y abiertos, digamos, no cumplen el rol de barrio cerrado, pero sí tienen cierta impronta, y me parece que está bien. La verdad que Casares viene creciendo de manera muy sostenida, afortunadamente, y nosotros, es lo que se observa de afuera, y nosotros estamos en un programa que, si logramos los próximos 2 años, de los cuales yo me estoy comprometiendo a que así suceda, y tratar de acompañar desde el Senado también
a quien quede como intendente, a todo mi equipo de trabajo, es vamos a intentar de llegar casi sin calle de tierra en la ciudad. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Cuántas calles tiene? Mejor dicho, ¿cuántas cuadras? Claro, nosotros cuando llegamos a la gestión había 600 calles de tierra. Sí. Hoy nos quedan solo 200. Y esas 200 creemos que vamos a poder resolverlas con con distintos sistemas. O sea, hay lugares donde simplemente vamos por el estabilizado, lugares donde vamos por el estabilizado y el cordón cuneta. Una vez que está el estabilizado y el cordón cuneta, estamos yendo ahora por un programa que tiene que ver con el asfalto caliente, que es ese asfalto que se ve negro, sí, que se utiliza mucho en la ciudad autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, o en La Plata, o en las grandes ciudades. Y algunas donde tenemos más tránsito pesado que vamos por el concreto, ¿no? por el hormigón. Sí, la estructura de hormigón. La estructura de hormigón, porque es más consolidada. Nosotros no nos olvidemos que lo nuestro es una ciudad que tiene mucha impronta agropecuaria, mucho movimiento de camiones, somos uno de los puertos secos más importantes, y por la forma estructural en aquel momento, cuando la ciudad comenzó a crecer, muchas de esas plantas de silos quedaron dentro del ejido urbano, no quedaron en las afueras, sino que quedaron bastante incorporadas. Y estamos trabajando en ese sentido, por eso fue el desafío del acceso a tránsito pesado el primero, que está pasando casi la ciudad hacia Pehuajó, y ahora estamos construyendo uno hacia este lado, más cerca de 9 de julio, pero siempre con la mirada de una planificación direccionada a lo que viene, pensando mucho además en la integración. Nosotros creemos que la región, nuestra región, este noroeste de la provincia de Buenos Aires, necesita una integración importante donde nos tenemos que poner un poco más de acuerdo entre todos, porque creo que tenemos la necesidad de, primero, generar mucho de lo que tiene que ver que no salga solamente la materia prima, sino de generar valor en nuestros distritos, y después el agregado de conocimiento. Nosotros tenemos que comenzar a incorporar eso. Yo el otro día lo veía en la fábrica clase en Florentino Meguino. La fábrica clase de Florentino Meguino es la que produce y desarrolla los rodillos y los girasoleros que se exportan a todo el mundo. Los girasoleros de las cosechadoras clase se hacen en Argentina. Eso nos demuestra que podemos potenciar mucho nuestras actividades, básicamente muchas de las vinculadas con el campo, pero muchas otras que no tienen necesariamente que estar vinculadas con el campo. Y creo que tenemos la oportunidad, tenemos la posibilidad, tenemos el conocimiento y tenemos que acompañarlas, y para eso necesitamos interactuar un poco más entre nosotros, entre los intendentes, independientemente de los colores políticos, y yo me estoy ofreciendo un poco para hacer el puente de la región, para trabajar mucho con la provincia, para trabajar mucho con la nación y lograr que estas cuestiones vayan fluyendo de manera tal de que podamos generar mucho más empleo en nuestra región, empleo de calidad, y seguir por supuesto con todas las otras herramientas que uno quiere y desea para este noroeste de la provincia que es tan importante, ¿no? Es muy importante de todo punto de vista, desde lo productivo, es muy importante desde la conectividad que tiene con La Pampa, que tiene con San Luis, que tiene con Córdoba, que tiene con Santa Fe. Creo que tenemos que trabajar mucho este núcleo, tenemos que abordarlo de otra manera, tenemos a esta regionalización que darle otro carácter, y para eso, digamos, mi desafío y mi interés de poder aportar desde el lugar donde estoy, desde esta candidatura a senador provincial, entendiendo que hay que trabajar con todos, que esa es digamos, siempre ha sido mi forma de ser, ¿no? Yo he sido siempre una persona que he tratado de construir con todos, y creo que en esta etapa requerimos también de la generosidad de todos. Yo el otro día lo decía, por ejemplo, parte de las cuestiones que hemos tenido con la carne. La verdad que durante un tiempo el Estado ha intentado tomar algunas medidas para que la carne no subiera, y creo que los únicos que se han beneficiado han sido los frigoríficos o los intermediarios, porque la realidad es que la carne siguió subiendo, y al chacarero no le llegó el precio. Y la realidad es que si el precio no lo tiene el chacarero y el precio sí está en la góndola, en el medio alguien se lo quedó. Bueno, pero acá viene el tema de la lechería históricamente. Por eso digo yo que tenemos un tema que resolver, y a veces nos hace la falta de la generosidad de todos. Por eso es tan importante el diálogo. Y yo el otro día, a mí, yo nunca me enojo, pero a veces hay cosas que me llaman la atención o me prenden como una luz de alerta, y me sorprenden, que es cuando Sergio Massa llama al diálogo a la oposición y la oposición no quiere dialogar sobre temas sensibles que tienen que ver con la construcción de la Argentina que queremos, porque la realidad es que nosotros desde la política tenemos que ser el ejemplo. Si nosotros cada vez nos pensamos más entre nosotros,
si entre nosotros no somos capaces de generarle a la población la expectativa de que somos capaces de construir proyectos para las próximas décadas, la verdad que tenemos un problema, porque me parece que los argentinos, y fundamentalmente los argentinos de la política, pensamos demasiado cortoplacismo. O sea, muchas veces cuando uno hace un análisis, por ejemplo, del tema de la pandemia, que fue un tema duro para todos, que nos generó malestar a todos, que realmente a todos nos puso de mal humor, la realidad es que a veces ahí vos te das cuenta donde la política es mezquina. Claro. Y digo esto porque mirá el punto que llegó a esta situación. Cuando los indicadores de las personas internadas era altísimo. Primero de los contagiados, ¿no? Después de los internados. Después de las personas que estaban internadas en terapia intensiva. Y después de los fallecidos, agosto, septiembre, octubre del año pasado, la oposición a nivel nacional y a nivel provincial, básicamente los grandes dirigentes de la oposición alentaban que la gente saliera a la calle. Cuando se generaron los dispositivos vacunatorios que no iban a funcionar. Cuando hablamos de la vacuna, que la vacuna no había que vacunarse, que la vacuna iba a ser un veneno. Después cuando los dispositivos funcionaron, cuando la vacuna funcionaba, que en realidad el problema era que no habíamos vacunado con la Pfizer. Cuando en realidad no todo el mundo vacunó con la Pfizer y en realidad está claro cuando vemos los números hoy que todas las otras vacunas funcionaron bien en la Argentina. Y pasó lo siguiente. En el caso de Carlos Casares, por ejemplo, nosotros podríamos haber levantado las restricciones al menos 15 días antes de las PASO. No lo hicimos porque fuimos respetuosos y porque entendíamos que lo mejor iba a ser una medida que se iba a tomar como una medida política y no como realmente lo que estaba pasando. Exactamente. Pasadas las PASO, cuando se decide levantar las restricciones, porque realmente tenemos 0 casos, no hay gente internada, ni en el hospital, ni en terapia intensiva en el área correspondiente, no hay fallecidos. La oposición dijeron que estábamos como desprotegiendo al vecino, y la realidad que uno se manejó por los indicadores, tomó todas las medidas en cada momento de acuerdo a la secuencia que se fue dando con relación a la enfermedad, que sigue estando, pero que afortunadamente comenzamos a salir, y nosotros lo decíamos en la campaña, estamos comenzando a salir, y efectivamente se cumplió ese anuncio de la campaña de las PASO que nosotros veníamos ya de alguna manera pudiendo prever lo que iba a suceder. Bueno, hoy con el tema de la oposición nos está faltando tal vez el diálogo constructivo con relación a lo que tenemos que hacer. Yo creo que nadie quiere generar planes, yo creo que muchas veces se nos, de alguna forma, se nos quiere hacer creer que somos nosotros los que estamos en este frente de todos quienes generamos los planes. La realidad quiero decir 2 cosas. La primera que quiero decir es que cada vez que generamos planes fue porque la gestión anterior derrumbó y destruyó la economía, 2001 o ahora. No es que la generamos porque sí, sino que hay una razón de ser. Sí, la razón de ser es que respuesta a una necesidad. Claro, porque si la gente no tiene trabajo, si la gente no tiene para las cuestiones esenciales, obviamente es el Estado el que tiene que cubrir esa necesidad, porque si no nos volveríamos en una anarquía y sería mucho peor todos los aspectos. A todos nos preocupa la seguridad. Imagínense cómo sería el sistema de la seguridad si a esas personas que no tienen trabajo y no tuviesen ningún tipo de asistencia del Estado. Entonces, si a la gente le preocupa la seguridad, una de las cuestiones, por lo menos para relajar el tema de la seguridad, es contener a aquellas personas que necesitan. El otro tema es el siguiente. Siempre se nos aduce también a nosotros que nosotros somos relatores, que hemos generado un relato sobre lo que hemos hecho. Y la verdad que nosotros lo que hemos hecho siempre ha sido ser hacedores de realidades. Yo lo puedo demostrar en Carlos Casares. Carlos Casares, cuando yo llegué a la gestión, en la zona sur no tenía un canal, hicimos un canal. Tiene un proyecto de la Ruta Provincial 50 entre Casares y Bolívar, un proyecto de hace 70 años. Sí, que hace 30 años determinó que una fábrica como Santa Rosa Estancia, que estaba en Cadret, 200 empleados, se cerrara justamente porque este proyecto no se lleva adelante, y nosotros hoy lo estamos poniendo en marcha, ya estamos trabajando en ese programa. Pero lo que digo, cuando no tenemos un relato y que la oposición a veces nos genera un relato donde nos genera una expectativa que después nos cumple, tiene que ver cuando nos dicen, bueno, lo importante es que nos abramos al mundo,
comencemos a importar, porque de esa forma vamos a abaratar los costos y todo va a ser más barato. Y por otro lado le dicen al emprendedor, a esa pyme, bueno, si ustedes hacen eso, miren, no lo hagan más y traten de reinventarse porque estos productos van a venir de afuera. Y lo que no le dicen a la gente es la realidad. La realidad es que cuando empezamos a traer de afuera, lo único que funciona bien, y ayer tuve una charla con un amigo que me decía, bueno, pero vos sabés que en la época de Macri y la aduana, claro, lo único que funciona es la aduana, porque importamos. Claro. Pero esa importación, lo único que hace en general es quitarnos empleo a los argentinos. Y cuando quitamos empleo a los argentinos, se achican las pymes, se achican las industrias, se achica el trabajo. Y esas personas que viven en Argentina, que se quedan sin trabajo, es el Estado el que termina teniendo que sostenerlo de alguna manera, justamente, primero por una cuestión que corresponde, humanista, sí, ¿no? Sí, y la otra es que si no los contenemos, las cuestiones de la seguridad serían mucho peor. Y cuando vos mirás cualquiera de las encuestas que puedas mirar, uno de los temas que preocupa a la gente es la seguridad. Vuelvo a decir, si toda esa gente que no tiene trabajo, no tiene ningún tipo de forma de contención, porque también a veces uno escucha de la oposición, bueno, pero hay que darle trabajo. Bueno, preguntémosle, por ejemplo, al intendente de 9 de julio, o cualquier intendente, digo, ¿no? Si es tan fácil para un municipio generar trabajo de un día para el otro o darle trabajo a todos. El simplismo de aquel que no tiene una gestión, el simplismo de aquel que opina tal vez desde el café, sí, desde el café la somos peña. Todos Messi, Exactamente. Mira, y ese es un claro ejemplo. Mira vos acabás de mencionar algo que es muy importante cuando hablamos del fútbol de los argentinos. Yo recuerdo, pero claramente, lo que se decía de Scaloni cuando asumió la dirección técnica de la selección argentina, que no tenía experiencia, que era un incompetente, que no íbamos a llegar a ningún lado, que había que traer al Cholo Simeone, que tenía que ir Gallardo. Bueno, estábamos por traer a un montón de dirigentes. Hoy lo mejor que hay es la Scaloneta, ¿no? O sea, hoy Scaloni es el dios de la selección argentina. No sé cuántos partidos lleva sin perder, pero somos así. Los argentinos tenemos esa dinámica de exitismo. O de criticar previamente. De criticar previamente, de no permitir que el trabajo se haga, de no acompañar, de a la menor situación de complejidad que se pueda presentar, somos absolutamente críticos. Y creo que esa falta de empatía, esa falta de solidaridad, es lo que a veces nos debilita. Yo que he tenido la oportunidad de conocer muchos lugares del mundo, afortunadamente, de que he podido recorrer lugares de la Argentina también en paralelo, me permite a veces cuestionarme de por qué estamos así. Y creo que estamos así justamente producto de nuestra propia mezquindad, de nuestra falta de solidaridad, de nuestra falta de entender de que por qué en un país como la Argentina el Estado tiene que estar presente. Y porque la realidad es que el Estado tiene que estar presente porque en muchas circunstancias, producto de los vaivenes que ha tenido la Argentina históricamente, vos pensás qué hubiese pasado si el Estado Nacional no se hubiese hecho responsable de los respiradores. ¿Dónde hubiesen ido a parar los respiradores? A las familias más ricas. Y la mayoría de los argentinos, bueno, pero no se hubiese podido atender. ¿Por qué se logró lo que se logró, con todas las críticas y todo el enojo que provocó eso? ¿Por qué se logró la respuesta que se logró en materia sanitaria? Porque estuvo el Estado presente. El Estado ordenó. El Estado, ¿qué hizo? Le permitió tanto al empresario más grande como aquel que estaba desempleado poder llegar al sistema público y poderse atender. Entonces me parece que eso es parte de la realidad del Estado. Nosotros a veces criticamos a la educación pública, pero la realidad es que la educación privada, primero que es carísima, y con lo cual tendríamos muchísimos más excluidos del nivel de conocimiento. Ahora lo que yo digo, hubo 4 años que, por ejemplo, dejamos de entregar las netbooks. Claro. Deberíamos haber seguido entregando ahora, eso. Ahora vuelven otra vez. Claro, es que es necesario que vuelvan. Claro. Porque si hoy no entendemos que los jóvenes, que los adolescentes y que los niños tienen que estar preparados para lo que viene,
y lo que viene, lo mencionábamos hoy casi al principio, ¿no? Es el tango robotizado, ¿no? Es esa industria que empieza a estar absolutamente automatizada, requiere de conocimientos. Las relaciones hoy ya son a través de las distintas redes sociales. Sí, sí. Es otra realidad. Yo hoy a la mañana me hacían un reportaje de un medio capitalino y de otro de la provincia, y hablábamos de estas cuestiones del cambio con relación a la ruralidad, ¿no? Mi abuelo cosechaba el maíz a mano. Sí, claro. Después lo hacían en la cosechadora, pero la bolsa se cosía arriba de la cosechadora. Hoy ese trabajo es una cosechadora que lo pasa a una monotolva y la monotolva lo autodescarga a un camión. Entonces se va por otro lugar. Y lo mismo pasa con, digamos, antes se hacían las parvas de pasto, que seguramente para muchos de lo que estoy hablando no saben. Yo como tengo cierta edad, lo conozco, pero supongo que mucha de la gente de campo debe saber de lo que estoy hablando. Se hacían parvas de pasto. De las parvas de pasto pasamos a los fardos. Los fardos, ¿cómo se juntaban? A mano. Todo. Exactamente. Y hoy se hacen rollos. Y los rollos ya no se juntan más con gente, sino que es una máquina. Entonces, hay una transformación, un camino hacia lo cual se va inexorablemente. Justamente cuando te hablaba de los girasoleros, cuando empezaron a fabricarse los girasoleros acá en Argentina para esta empresa, eran alrededor de 6-7 metros, ¿no? De ancho. Hoy están en 12-14 metros. Y están probando uno de 15. Y esto tiene que ver con la demanda. Claro. ¿Y por qué el campo es articulador? ¿Y por qué tenemos nosotros también la responsabilidad, quienes estamos de esta parte de la política, de entender que el campo cambió? Porque el campo cambió porque hoy el productor requiere precisión. O sea, vos no querés tirar el fertilizante en cualquier lado. Entonces necesitas máquinas con precisión, que te pongan donde más necesita más y no te ponga tanto donde no necesita. Entonces necesitas máquinas que son caras. Entonces, ¿qué fue pasando? Generalmente el dueño del campo, muchas veces, no todos los casos, no es el mismo que el que lo siembra, no es el mismo que el que lo fumiga, no es el mismo que lo cosecha. De hecho, muchas veces las máquinas que cosechan vienen de Santa Fe, vienen de otros lugares. Cuando llega la cosecha, no todos los camioneros son de 9 de julio, a veces vienen de 9 de julio, a veces vienen de otro lugar, vienen de Tucumán, vienen de Córdoba, vienen de Santa Fe. Entonces, hay una dinámica en el sector agropecuario que es muy articuladora. Entonces, nosotros en el interior tenemos que entender también ese camino que va por otro lugar. Por eso digo que nosotros tenemos el enorme desafío, primero, de hablar con todos, y yo me ofrezco a hablar con todos, porque es mi estilo, porque es mi forma, porque me gusta escuchar, porque me gusta aprender, porque me gusta interpretar, porque me gusta intentar de manera conjunta encontrar soluciones. Y por el otro lado, porque digo, si nos retaseamos información, si actuamos de manera mezquina, en realidad lo único que hacemos, nos autoflagelamos nosotros mismos. Bueno, vos que has viajado, habrás observado, por ejemplo, en España, esto que vos hablas de la integración para esta zona. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, de haberlo visto en Europa, cómo se unieron regiones precisamente y también tenían mezquindades y diferencias, hasta que un buen día dijeron, che, este no es el camino. ¿Y qué hicieron? Bueno, empezar a trabajar políticas de desarrollo y de crecimiento, y les permite no solo para el consumo lo que elaboran, sino también para la exportación. Pero hay toda una planificación. Sí, yo creo que también lo tenemos que hacer. Entonces acá se puede trabajar tranquilamente. ¿Qué nos diferencian a nosotros? Nada. La misma temperatura que en este momento tiene 9 de julio la está teniendo Bragado, la está teniendo Casares, la está teniendo Los Toldos. Y un poquito más allá, muy cerca, estaríamos en Bolívar, que es un poco más distante, o Junín. Estamos y Quiroga, pero estamos todos iguales. Sí. Cuando vos armaste el canal de desagüe, esa era para una obra, no solo que hacía bien a toda la producción de tu distrito, sino que en una tarea conjunta con 9 de julio para hacer toda la salida a la cuenca del Salado. Pero además beneficiamos a Pebojón, beneficiamos a Hipólito Yrigoyen, porque que tenían almacenamiento de agua y se estaban preocupando. Es que las cuencas en un momento determinado tienen una tendencia de salir hacia el río. Obviamente, ¿no? pero entonces, esa situación, una vez que se cambió por alguna circunstancia las cuestiones ambientales, la realidad es que nosotros tenemos que intentar de dar las soluciones adecuadas.
porque lo cierto es que los canales no resuelven el problema, sino que son un facilitador para que el periodo de inundación sea más corto y no estemos un año inundados, sino que podamos estar el menor tiempo posible. No, y además poder mejorar la humedad de la tierra también. Y además el poder mejorar la conectividad, porque cuando estábamos inundados en el año 73 o en el año, creo que fue 87, sí, o los años sucesivos que tuvimos inundaciones, la verdad que nosotros hemos tenido gran parte del partido incomunicado con la ciudad cabecera. Y había que determinados lugares llegar en helicóptero. Eso nos pasó en el 2012. Entonces lo que digo es, tenemos que trabajar estas cuestiones regionales, tenemos que trabajar las cuestiones de otra manera, pero tenemos que perder esta mirada a la cual la política nos lleva muchas veces, que es una mirada de la no colaboración con el otro. Y la verdad que cuando uno piensa que lo mejor que le puede pasar al que está hoy al presidente o al gobernador es que le vaya mal, el gobernador y el presidente van a ser 2 años más. Entonces tenemos que intentar de ver de qué forma le va bien a la provincia de Buenos Aires y le va bien a la Argentina. Y ese es nuestro desafío. Tenemos que intentar de aportarle ideas para buscar soluciones. Solo necesitamos encontrarle soluciones, porque si le encontramos las soluciones al gobernador, el gobernador va a tener las soluciones para darle a los bonaerenses, y 9 de Julio, y Casares, y General Viamonte, y Lincoln, y Junín, y todo. Vivimos en la provincia de Buenos Aires. Por eso que a veces lo único que a mí me hace un poco de ruido, ¿no? Pero soy respetuoso de lo que hace cada espacio de la política, es a veces lo que hace algún espacio de la política cuando ponen dirigentes que sabemos que no van a responder a los bonaerenses. Y eso me preocupa, sinceramente, como bonaerense. Porque la verdad que si tenemos una legislatura a nivel nacional que va a intentar apuntalar un tema de la política en un tema de los bonaerenses, en cuanto a beneficios, ¿no? Me refiero, tenemos un problema, porque sabemos que hay un dirigente específico que no es un dirigente interesado en la provincia de Buenos Aires ni en la problemática de la provincia de Buenos Aires, sino que está interesado, preocupado y viendo el 2023 desde otro lugar, que no es la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero acá hay un tema de fondo. Mira, el grupo Dorrego, dentro del PRO cuando se arma, analizó lo que había sido Dorrego, por eso se llamó Dorrego. ¿Y qué fue Dorrego? Bonaerense, y él pensaba bonaerense para los bonaerenses, para que la gente lo entienda en esta simplicidad, que todavía no estaba desarrollada la diferencia ciudad de Buenos Aires con la provincia. Sin embargo, Dorrego lo estaba viendo, que era lo que se venía. Y bueno, hasta le costó la vida, pero al margen de eso, él quería bonaerenses con bonaerenses. Y los tucumanos lo tienen resuelto. Los candidatos son tucumanos. Sí, yo creo que nosotros tenemos un problema que... Y nosotros no podemos todavía terminar... Primero que hay una mezcla, ¿viste? Que tiene que ver con el AMBA, ¿no? Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano, donde se entremezclan algunas cosas. Y eso nos hace perder la perspectiva en el interior. Porque además en el interior lamentablemente se consume mucha información que no tiene que ver con la realidad nuestra. Bueno. Y vos lo ves con la seguridad. O sea, nosotros tenemos problemas de seguridad, obvio, pero no a ese nivel. Correcto. Y tenemos un montón de problemas. Por ejemplo, a nosotros realmente nos preocupan los caminos rurales, y a ellos ¿cuánto camino rural tienen? Bueno, mira, entonces tenemos un montón de situaciones en las cuales hay que replantearse cosas. Tenemos que tener personas en las cámaras que entiendan el interior, que sean capaces de defender los intereses del interior, que además tengan el conocimiento también de lo que es una industria, de lo que es un comercio, de lo que es el campo. Necesitamos dirigentes que puedan hablar con todos y entender un poco el todo. Pero vuelvo a decir, nosotros en esta etapa realmente necesitaríamos, por lo que se viene, por muchas cuestiones, realmente dirigentes que estén dispuestos a defender la coparticipación de la provincia de Buenos Aires, porque digo, la provincia de Buenos Aires es la más grande, la más densamente poblada, la que más produce, pero no es la que más recursos tiene, pero sí es la que más necesidades tiene para poderle dar mejores respuestas a su vecino. Por eso que necesitamos legisladores a nivel nacional que estén dispuestos a defender los intereses de los bonaerenses. Concretamente, me parece que esta es una elección un poco complicada de algunos aspectos, y entre esos aspectos creo que tenemos que trabajar cada vez más con estas cuestiones de que
no solamente a nivel de quiénes son los candidatos a nivel nacional, sino también quiénes son los candidatos en lo seccional, que nos ha pasado muchas veces que nos han puesto candidatos seccionales que ni siquiera conocen la sección. Y la verdad que eso es una complejidad, porque si no entienden la ruralidad, no entienden las cuestiones de cada una de nuestras comunidades, es un problema. Por eso me parece que esta etapa que viene es una etapa que necesitamos que la gente analice algunas cuestiones. Entiendo que la gente ha podido estar enojada por la pandemia, pero creo que se ha hecho el trabajo que se tenía que hacer. Si vos me decís, la economía está bien, la economía está yendo por el buen camino. Yo lo que le quiero decirle al vecino de 9 de julio y en realidad a los vecinos de la región es que tengan la esperanza de que sí, efectivamente estamos yendo por el buen camino. Todos los indicadores están marcando que estamos mejorando progresivamente en todos los aspectos que tienen que ver con la producción. Y eso va a ir pasando de manera secuencial en la medida también que vayamos dejando atrás la pandemia. Y la verdad que la fuimos dejando en tiempo y forma si uno lo compara con el resto del mundo. Entonces lo que hicimos estuvo también acompasado de lo que se hizo en el resto del mundo, a pesar de todos los enojos. Y yo mismo he estado enojado conmigo mismo, porque yo he sido el encargado de hablar con mis vecinos durante casi un año, todos los días, para informarle de la situación, de lo que yo a lo mejor interiormente quería otra cosa, ¿no? Pero yo tenía una responsabilidad. Obviamente. Mi responsabilidad era intentar de cuidar a mis vecinos, de hacer lo mejor que se podía por mis vecinos, de entender que era importante vacunarse, que era importante cuidarse. Tomamos un montón de medidas, muchas compartidas con otros municipios, y creo que hicimos entre todos lo mejor que logramos hacer. Me parece que ahora estamos yendo por una nueva etapa, y yo le quiero decir a los vecinos en general que sepan, que estén convencidos de que la etapa que viene es una etapa que va a ser superadora de esto que acabamos de dejar atrás, o que estamos comenzando a dejar atrás. Que vamos a tener un verano con mucho movimiento, que afortunadamente nos empezamos a reencontrar. Y para mí, por ejemplo, una de las primeras actividades que hice en Carlos Casares fue reencontrarme con las personas de la tercera edad, con los adultos mayores. Y la verdad que fue una enorme felicidad para ellos y para mí, porque todos lo necesitábamos. Claro. Nosotros necesitábamos reencontrarnos en las plazas, necesitábamos reencontrarnos en la cancha de fútbol, necesitábamos reencontrarnos en los bares, en los restaurantes, en los lugares para ir a bailar. Necesitábamos. Y está comenzando a pasar. Y en el mientras tanto la economía se está empezando a mover. Y estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y lo vamos a seguir haciendo. Necesitamos que nos acompañen. Necesitamos en esta etapa que el 14 de noviembre, obviamente, yo creo que todos saben, yo soy candidato a senador por la 4ª sección, por el Frente de Todos. Necesitamos que nos acompañen, porque nosotros estamos dispuestos a acompañar a los bonaerenses, estamos convencidos del trabajo que venimos haciendo, estamos convencidos de que hemos tomado decisiones como esta que hablamos del estabilizado de los caminos rurales, que es una respuesta a la ruralidad, pero también estamos trabajando para ir dando respuestas que tienen que ver con los créditos y que tienen que ver con el consumo, como las cuentas del Banco Provincia, y estamos escuchando, entendiendo y resolviendo en paralelo, todas con esa misma secuencia. Y por el otro lado, y no está mal, y no está bien, pero yo digo, del otro lado uno escucha todo el tiempo los que nos dicen cómo se resuelven todos los problemas, que son los mismos que durante 4 años, lamentablemente, no pudieron resolver ninguno de los problemas. Y más aún, permitime que lo diga, invirtieron mucho menos en educación, invirtieron mucho menos en la salud pública, invirtieron mucho menos en la investigación, en el área científica, de ciencia y de tecnología. Sin embargo, sostuvieron todo lo que tenía que ver con el aparato social. A pesar que ellos, en este discurso, relato que tienen, siempre hablan mal de los planes y de los movimientos sociales, ellos sostuvieron todo. Bueno, sostuvieron todo. La única razón, la única diferencia en este discurso es que a nosotros no nos da vergüenza reconocer lo que hacemos. A nosotros no nos da vergüenza, porque entendemos que es lo que tenemos que hacer.
Mira, la gente te está escuchando con mucha atención, nosotros también. Nosotros muchas veces, para que la gente comprenda las situaciones, le explicamos la naturaleza de la cosa. Entonces, explicar la naturaleza de la cosa después le simplifican. Decimos, che, la naturaleza del semáforo es ordenar el tránsito. Entonces, le pongo ejemplo muy sencillo. Lo que nos está explicando el intendente, que él no lo dijo, pero yo me voy a permitir señalizárselo porque muchas veces me han escuchado acá hablar de derecho constitucional. La Constitución nuestra venía con una raíz del constitucionalismo liberal y el Pacto de Olivos marca los principios de la Constitución social, que se caracteriza todo en Europa, y sobre eso construyó, que también venían con una raíz liberal. Hoy nosotros tenemos que aprender a convivir con los principios que tiene nuestra Constitución en un solo texto, que son de raíz liberal y de raíz social. Y vos acabas de explicar inconscientemente esto en detalle, en la importancia del desarrollo, del campo, de la industria, etcétera, etcétera, que hace a la oferta de la demanda constantemente, el juego de la economía, y por el otro lado, el Estado cuando hay comunidades en peligro o habitantes que están haciendo una necesidad, sino que el otro fluja y se desarrolle. Mira, es sencillísimo. Usemos el ejemplo de y entonces de 9 de julio. No hay razón de grieta. Te voy a usar dos ejemplos de 9 de julio que seguramente le puede servir al vecino de 9 de julio. ¿Cuántas familias efectivamente podrían pagar la cuota de la escuela privada? ¿Cuántos quedarían excluidos de la educación si el Estado no estaría presente? Bueno, por eso, y esto es... Y mirá a qué otro punto voy. ¿Cuánta dificultad o cuánto resolvió el hospital público con relación ante la pandemia ante las clínicas privadas? Porque la realidad es que lo privado tiene un concepto que no está mal, pero es un negocio. Es un negocio. O sea, si le va mal, cierran, o te aumentan la cuota, o te aumentan lo que sea. El Estado está para cubrir las necesidades de todos. Por eso nosotros tenemos exactamente, nosotros tenemos esta cuestión a la cual hay que atender. Porque por otro lado, si queremos que realmente tener una Argentina educada, que podamos trabajar para mejorar la educación, sí, puede ser. Pero la realidad es que la educación privada no resuelve los problemas porque la educación privada hay que pagarla. Y no todos pueden. Y con la salud pasa lo mismo. No todos pueden irse a internar a la mejor clínica de Buenos Aires o a la intermedia. Necesitan del hospital público, porque necesitan poder acceder a un medicamento, porque necesitan poder acceder a una prótesis, porque necesitan acceder a un montón de lugares que no podrían si el Estado no está presente. Por eso, el Estado, en el mundo entero, con algunas variables, está presente. Sí. El Estado tiene que estar presente. Solo que tenemos que tener es la capacidad de reconocer lo que está bien, la capacidad de interpretar lo que está mal, pero trabajar de manera conjunta, tal cual, con todos, para resolver los problemas. Mensaje clarísimo. Lo que hay que evitar son las mezquindades. Mira, hace poco la directora o la presidenta de la cooperadora del hospital de Quiroga, que lograron muchas cosas para el hospital y se mueven muchísimo y han donado sábanas y muchas de ellas las confeccionan ella y le ponen los datos. Un grupo de trabajo muy interesante. Que nunca hablamos de política, ni sé lo que piensan políticamente, pero siempre hablamos de gestión. Y entonces me dice, yo quiero que en el hospital, independientemente que sea un hospital público y conjuntamente con ello sea de la gestión municipal y esté a cargo de la gestión, la gente que vaya al hospital tiene que tener lo mismo. Exactamente. Porque está en Quiroga y se nos dificulta el traslado, entonces tenemos que tener lo óptimo en todo. Y todos los días se preocupan por algo, están pensando hoy la ciencia está muy acompañada de tecnología y toda la tecnología. Y esto que me dice esta vecina y la cooperadora es lo que estás describiendo vos. ¿Cómo hacemos? Y si traemos una ama de casa nos va a decir lo mismo. Ya. Ustedes tienen varias localidades importantes, además de la ciudad cabecera. ¿Cómo haces vos para tener una clínica en cada localidad rural?
Obviamente. Está la salud pública. Tal cual. Por eso que yo digo, muchas veces cuando se discute lo público, que a veces somos demasiado extremistas, claro, y no entendemos que en realidad lo público tiene que existir para poder acompañar justamente estos procesos de aquellos lugares donde lo privado no va a llegar. Y no va a llegar porque no es negocio. Y lo vemos y lo comprobamos, y lo pueden comprobar en 9 de julio como en cualquier lugar, lo que nos pasa con la señal de celular o nos sucede con la velocidad de internet. Mientras que en Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, vuela internet, acá cuando más te corres de la ciudad más grande, más débil tal cual es la señal. Y en algunos lugares y le llega, por eso te decía, el vecino de Ordoqui que está en medio del campo se le complica. Y en algunos lugares que tienen, según la hora, se baja tremendamente la velocidad porque se conecta a muchos dispositivos. Y la realidad es donde ahí el Estado tiene que acompañar, porque si no, digamos, tenemos un discurso, pero no lo acompañamos con los hechos. ¿El discurso cuál es? No queremos que el interior se siga despoblando y que se siga concentrando en el conurbano. Pero hay que llevarle los servicios. Pero hay que llevarle los servicios. Y eso lo tiene que hacer el Estado. Cuando nos ponemos en contra del Estado y queremos que todo sea privado, el privado, y yo lo digo porque yo soy empresario, o sea, cuando vos me ves del lado del empresario, yo quiero ganar. Ahora, cuando me pongo del lado del público, digamos, tal vez sea una ventaja, entre comillas, para mí, el poder estar de los dos lados del mostrador, porque entiendo... Bueno, y también el equilibrio. Sí. Porque además entiendo cada situación, y por eso yo digo que el privado está bien, el privado tiene la lógica, pero el Estado tiene que estar, y ese Estado cada vez tiene que ser más competente, pero tenemos que también acompañarlo. El sector público y el sector privado tienen algún punto que articular mejor, y los espacios de la política tienen que articular mejor para que el vecino tenga mejores respuestas. Cuando nos tensamos, cuando nos enojamos, cuando nos tironeamos, y lo que me preocupa de esta etapa es que noto del lado de la oposición una postura cada vez más, casi diría beligerante, poco constructiva, y eso me preocupa no por esta elección, sino me preocupa por lo que viene de la Argentina. Tal cual. Nosotros necesitamos equilibrio nosotros necesitamos posturas eclécticas todo el tiempo. Nosotros necesitamos espacios de la política que no necesariamente tienen que pensar igual, pero espacios de la política que estén dispuestos a dialogar para la construcción de lo que se viene. La construcción de lo que se viene es justamente una Argentina más generosa y de pie, una provincia que esté en marcha, y que nosotros tengamos una región que realmente con todo el potencial que tiene nos pueda abrazar, nos pueda contener, y a su vez siga, como ha pasado ahora, de a poco reincorporando familias y vecinos, y además conteniendo los que ya están, generando el empleo, expectativas, servicios y todo lo necesario para que podamos realmente seguir viviendo cada día un poquito mejor. Ese es el desafío que yo estoy asumiendo, de acompañar este proceso desde el lugar que me toca, intentando ser un puente para todos. Bueno, yo creo que lo vas a lograr por tu impronta, por tu compromiso, que lo venís demostrando. No pocos intendentes ganan con el 66% en la elección. Y cada 10 vecinos, casi 7 te están diciendo que sí, algo hay. Así que... La verdad que para mí... esta reflexión yo se la hago a los que te están viendo y te están escuchando. Sí. Entonces, esto habla de un equilibrio. Para mí, mira, mi etapa de intendente, y todo el mundo lo sabe, porque además lo he dejado manifiesto, a mí me encanta ser intendente. Bueno, todo el mundo que ha sido intendente lo dice. Y realmente fue una situación que se presentó y al cual agradezco a todo el espacio del cual formo parte, que me hayan dado esta posibilidad de ser primer candidato a senador, y voy a intentar de hacer lo mejor que pueda de ese lugar, porque tal vez sea un lindo desafío para poder incorporar parte de estos conceptos que estoy planteando, que sí los pude hacer de la gestión. Cuando yo llegué me propuse ser intendente, la razón por la que me propuse ser intendente fue porque yo quería un Casares mejor, un Casares que creciera, un Casares que tuviese una planificación, un Casares que todos se sintieran parte. Todavía nos falta. ¿Seguro?
todavía nos falta, pero la realidad es que Oye, nosotros llegamos, y esto ya lo hemos charlado alguna vez, de un municipio que tenía 50% de conexión en las cloacas a la factibilidad técnica de que el 100% de los vecinos de la ciudad se puedan conectar, de una capacidad de conexión del 60% del agua potable, de hoy que el 100% de los vecinos se puedan conectar al agua potable. Y ahora estamos trabajando para mejorar los servicios con el anillado, estamos pronto a realizar una nueva planta depuradora, lo venimos haciendo con mucha gestión, pero desde el primer momento que llegamos a la gestión nos propusimos cosas. Lo que estoy haciendo en esta etapa, desde el primer momento, proponerme cosas. Y la primera cosa que me estoy proponiendo es la de intentar de ser un puente, de intentar de ser una persona para el diálogo, de intentar de ser una persona que pueda hablar absolutamente con todos y de alguna forma poder contribuir con todos para que de a poco vayamos mejorando esta regionalización. Esta zona que a mí me encanta, en la cual yo vivo, en la cual yo produzco y en la cual de alguna manera me siento, tal vez por la historia, por el presente y porque me imagino el futuro, es donde quiero, ¿no? Donde quiero vivir, donde quiero estar, donde quiero compartir, y me imagino esta etapa donde podemos trabajar de una manera conjunta, por eso además estamos tan integrados, estamos tan integrados. Mira, mi abuela, por parte de mi mamá, era de Casares, y mi abuelo, por parte de mi mamá, llega de España y se radica en Casares. Sí, sí, sí. Y de ahí lo llevan a un pueblo que recién se había loteado. Sí, sí. Y empezaron buscando un futuro. Yo tengo familiares en Pehuajó, tengo en Casares, tengo familiares en 9 de julio. Lo que quiero significar que estamos unidos en muchas cosas. Desde lo familiar a lo comercial, a la salud, a lo educativo, a lo deportivo, a un montón de facetas estamos absolutamente vinculados, y por eso digo que vale la pena que sigamos trabajando de esta manera. Simplemente un poco para señalizar y para un poco cerrar la idea de agradecerte profundamente la invitación a estar contigo, es dejarle un mensaje a los vecinos de 9 de julio en su conjunto, de todo el municipio de 9 de julio, es de que sepan que en mí tienen una persona que está dispuesta a acompañar todos los proyectos, y que sin lugar a dudas nuestro espacio de la política tiene obviamente sus representantes locales que seguramente en la misma dirección de que yo apuntalo van a estar dispuestos a hacer todo lo necesario también para intentar de resolver los problemas de los vecinos de 9 de julio. Bueno, Raúl nos dice: felicitaciones al intendente casarense por el mensaje que nos está dejando de equilibrio y de progreso. No escuché mucho, nos dice Mirta, porque estoy ocupada. ¿Quién es el que habla? Walter Torquio es el que habla, intendente de Carlos Casares, y a partir del 10 de diciembre, Dios mediante, senador. Bueno, Grisel nos dice: felicitaciones al señor intendente, es señor con mayúscula. Bueno, un tocayo, Gustavo, también felicitaciones al invitado. Bien, me dice, muy equilibrado. Bueno, ves, la gente coincide en lo que nosotros estamos mencionando. Martín, felicitaciones al intendente por todo lo que nos ha dejado en Carlos Casares. Bueno, nosotros muchas veces contamos las obras de Carlos Casares, vamos publicando y demás, y siempre mostramos esto, ¿no? Esta preocupación que vos estabas diciendo, pero que se van concretando. Sí. Un día lanzaste, bueno, primero vamos a ampliar la red de agua, la red de cloaca, y que todo el mundo llegue a estos servicios. Bueno, ahora después vas por los servicios cumplidos, vas por el pavimento. Ahora vas a llegar el 2023 y vamos a ver un Carlos Casares donde no haya calles de tierra. Mira, yo creo que posiblemente, si no es... Y una gestión a cumplir los 2 años, por quien te suceda, con el tema de 1000 viviendas, la flauta. Me parece que... Yo creo que nosotros, mira, yo tengo una enorme responsabilidad de acompañar a Daniel, que es la persona que va a quedar a cargo del distrito, y a mi equipo de trabajo, porque la verdad han sido grandes colaboradores míos, y yo también destaco esto. Muchas veces el intendente es el que se lleva los pergaminos, ¿no? Pero para que eso suceda, tiene que haber un equipo. Sí, obviamente. Y volviendo al ejemplo del fútbol, queda claro que no todo lo puede resolver Messi, ¿no? Sino que a veces que necesita del Diego Martínez, que a veces necesita de Federico de María. O sea, la complementación de los actores complementan para los buenos resultados. Yo soy muy agradecido a mis trabajadores.
Dentro de eso, por ejemplo, lo que he intentado hacer, y afortunadamente estoy llegando, es que cuando yo llegué a la gestión, solamente el 55% de mis empleados estaban en planta permanente. Estamos llegando al 80%, cumpliendo con la normativa, digamos, que hay en general, de que el 80% de los trabajadores tienen que estar en planta permanente y no más del 20% pueden estar jornalizados. Creo que son las respuestas también que le doy a mis empleados, porque yo también digo, obviamente que yo soy de estar, yo soy de pedir, soy de sentarme con ellos, soy de contarles lo que quiero, soy de exigir, pero también es cierto que los que recolectan la basura son ellos, los que cortan el pasto en los espacios verdes son ellos, las enfermeras son las que atienden en el hospital, los médicos son los que atienden en el hospital, tengo las chicas que trabajan en la guardería, tengo quienes se ocupan del área de discapacidad, de quienes se ocupan de los adultos mayores, de quienes se ocupan de la cultura, de quienes se ocupan de la producción. Lo que digo, todo ese equipo, por supuesto que soy yo como el director técnico, pero cada uno despliega su tarea en función de que tengamos un Casares que es el Casares que yo quiero y que creo yo que compartimos con mis vecinos esa mirada, y por eso hemos logrado hacer lo que hemos logrado hacer. En esta etapa que viene, lo que les propongo a los vecinos de mi sección y a los vecinos de 9 de julio es que tengan la confianza, que tengan la esperanza y que tengan la expectativa que vengo para trabajar con todos, que vengo a trabajar para todos, y que lo vamos a hacer convencidos de que estamos realmente hacia un proceso en el cual vamos a ir viendo progresivamente que vamos a estar mejor. Bueno, acá en 9 de julio la senadora de Fungio, con un perfil bajo, viene haciendo esto. Siempre dice, yo busco que le vaya bien a los vecinos, porque yo también soy vecina y que nos vaya bien. Entonces articulo cosas independientemente de quién sea el intendente, que claramente es de otro director político, y se consiguen cosas. Y de a poco se van logrando. Sí, yo creo que el desafío en esta etapa que tenemos por delante es lograrnos integrar un poco más regionalmente. Creo que tenemos muchas ciudades, o todas, que tienen algo que puede potenciarse, y de alguna manera necesitamos, como yo te digo, que la política se relaje un poco, que la política pierda un poco de esa cuestión de antagonismo. No debemos pensar la política simplemente como un River y un Boca. Debemos pensar que la política que tiene que tener una mirada más selección argentina, y de alguna forma tenemos que traccionar, porque en realidad estamos pensando, traccionando y trabajando para que nos vaya bien a todos. No podemos tener la mezquindad de que querramos que 2 años a alguien le vaya mal, porque no sabemos después los otros 4 qué va a pasar. Ese día a día, ese no empujar el carro para adelante y por el contrario quererlo frenar, es un problema. Nosotros lo que intentamos y lo que queremos es que al gobernador le vaya bien, porque vivimos en la provincia de Buenos Aires, él es el responsable, y la verdad que yo debo reconocer que a mí me ha escuchado Axel muchas veces, y estamos dando respuesta en esa dirección. Creo que es un gobernador que escucha, creo que es un gobernador que hace, que es un gobernador que concreta, que es un gobernador que, entre otras cosas, vuelvo a decir, muchos podrían imaginar que el gobernador jamás, este gobernador, iba a tener un plan de desarrollo para la ruralidad, y lo tiene y lo está ejecutando. Creo que de la misma manera tenemos un Ministerio de Obras Públicas a nivel nacional que está haciendo un gran trabajo, tenemos un área de vialidad nacional que está haciendo un gran trabajo, tenemos muchas personas que están absolutamente comprometidas con lo que viene. Tuvimos la pandemia, fue un enorme dolor de cabeza, la estamos superando, y ahora comenzamos por el paso que sigue, que es el paso de mejorar, trascender, y que el vecino empiece a visualizar que esa mejoría le está llegando realmente a su casa. Y eso lo vamos a hacer. Quiero que el vecino sepa que lo vamos a hacer. Bueno, otra Mirta, excelente, Walter. Soy de Belloc. Mira, lo conozco de toda la vida. Excelente familia. Casares, mi ciudad. La vida que queremos con el intendente Walter Torquio. Bueno, mensajes que se van llegando precisamente en la radio, y otros que se van a estar viendo ahora en la televisación. Walter, muchísimas gracias por el gesto. Sabemos que te has dejado muchas cosas para estar hoy en Despertate y en Cadena 9, así que valoramos mucho que estés acá. Y sobre todo creo que el mensaje que nos dejas absolutamente a todos, que te hemos escuchado con mucha atención, es de que tenemos que empezar a tener una mirada integradora. En definitiva, nos estás diciendo eso. Sí. Integradora, de trabajo en conjunto, y dejarnos de muchas macanas. Yo ponía el ejemplo cuando vos decías, no se puede estar obstaculizando y dificultar por 2 años el progreso.
a vos te habrá pasado, ibas camino a Bellodo o a algún otro lugar, y algún paisano tenía una rueda pinchada. ¿Qué hacías? Parabas a auxiliarlo. Sí. Sí, o te pasó a vos, que otro te auxiliaba. Obviamente. Que es una postal de todos los días. Sí, por eso yo digo que en esta etapa que se viene es una etapa en la cual hay que tenemos que entender seguir ayudándonos que mutuamente. Uno puede tener una cierta diferencia, pero que hay que acompañar al gobernador, hay que acompañar al gobierno nacional, porque en última instancia son los que tienen la responsabilidad de que a todos nos vaya de alguna manera mejor. Si a ellos les va mal, a nosotros nos va a ir mal. Está bien. Si a ellos les va mal, a nosotros nos va a ir mal. Nosotros necesitamos que a ellos les vaya bien, pero para eso lo tenemos que ayudar. Y para poderlo ayudar, lo peor que podemos hacer es no sentarnos a dialogar, no proponerles ideas. Las ideas, muchas se pueden ejecutar rápidamente, algunos requieren de un plazo mucho más prolongado, pero en esta etapa que viene es muy importante intentar que realmente, y lo digo porque me consta, es un gobernador que escucha. Bien. Yo sé que mucha gente se ha generado por alguna razón tal vez un concepto con relación a Axel que no es el que amerita, pero es una persona que es capaz de escucharnos a todos y que tiene la enorme predisposición de transformar la provincia de Buenos Aires para que sea una provincia de Buenos Aires mejor. Y para eso es muy importante. Y ahora sí, tengo que pedirle al vecino que por favor este 14 de noviembre tenga la voluntad, primero de ir a votar. Tuvimos en las PASO, creo que yo tuvo que ver también producto de que estábamos recién saliendo de la pandemia, mucha gente que por distintas razones no fue a votar, que vaya a votar, que lo haga conciencia y que sepa que me iban a tener un dirigente político, una enorme concentración, voluntad y propuestas que tienen que ver no solamente con la regionalización, sino con el diálogo, con las ganas de contribuir, de la construcción a una propuesta que nos tiene que permitir que esta región se transforme de alguna forma en una región que sea una referente dentro de la Argentina. Pero bien, para eso lo tenemos que hacer de manera mancomunada y entre todos. Tal cual. Walter, muchísimas gracias por el gesto. Gracias a vos. Lo Un mejor de placer. todo. Bueno, y también ponemos punto final al programa, un poquito pasados hoy, pero valía la pena. Acaban de escuchar al intendente de Carlos Casares, Walter Torquio. Que Dios los bendiga. Hasta un próximo encuentro.